¿Cómo se encuentran, alumnos? ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Pero para trabajar las razones trigonométricas de un ángulo agudo, nosotros lo que debemos hacer primero es conocer lo que viene a ser un triángulo rectángulo. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo se refiere a que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Tiene dos ángulos agudos. Asimismo, también conocemos en un triángulo rectángulo que tiene tres lados, pero esos tres lados tienen nombres especiales. Por ejemplo, lo de acá se llama hipotenusa y estos de acá que forman el ángulo recto se llaman catetos. Pero en esta oportunidad, como vamos a trabajar las razones trigonométricas, vamos a asignar a este ángulo el ángulo alfa. Por lo tanto, estos catetos van a tomar el nombre siguiente. Por ejemplo, el que se opone al ángulo alfa va a tomar el nombre de cateto opuesto. Y el que está al lado del ángulo alfa va a tomar el nombre de cateto adyacente. Repito entonces, las partes de un triángulo rectángulo cuando vamos a trabajar razones trigonométricas van a ser hipotenusa, es aquel lado que está opuesto al ángulo recto, luego asigné un ángulo agudo y le denominé alfa, por lo tanto, el que está opuesto al ángulo alfa se llama cateto opuesto y el que está al lado del ángulo alfa lo vamos a reconocer como cateto adyacente. Alumnos, ahora, ¿cómo se forman las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son el cociente que se obtiene al dividir un lado entre otro lado. En esta oportunidad vamos a encontrar varias razones, pero cada una de esas razones toman un nombre especial. Cuando relacionamos, para no poder olvidarme sobre las razones trigonométricas, yo voy a usar esta palabra que debo de tener siempre en cuenta. SOHCAHTOA. Y con esa palabra, ¿qué voy a nombrar? Voy a decir así. La S va a ser el seno. ¿El seno de quién? Del ángulo alfa que he nombrado. Y la razón que voy a formar va a ser O, va a ser el cateto opuesto. Pongo en el numerador. Y H va a ser ¿quién? La hipotenusa. Lo que quiere decir entonces, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego voy a formar el coseno. ¿El coseno de quién? De alfa. Igualito, otra razón. En esta oportunidad voy a hacer uso de esto de acá. C era de coseno. A, ¿qué viene a ser? Del cateto adyacente. El cateto adyacente. ¿Sobre quién? Sobre H, que viene a ser la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa está formado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pasamos al siguiente. TOA. Tangente. Tangente. ¿De quién? De alfa. ¿Y cómo se halla la tangente de alfa? O, que viene a ser cateto opuesto, sobre A, que viene a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente.
Las tres siguientes razones son las inversas, o en otras palabras, las recíprocas de estas tres primeras. Por ejemplo acá, ¿qué vamos a nombrar? Cotangente. ¿De quién? De alfa. ¿Y cómo se forma la cotangente de alfa? La inversa sería adyacente sobre cateto opuesto. Luego tenemos la secante. ¿De quién? De alfa. Dice que es la inversa. ¿De quién? Del coseno. La inversa del coseno sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y luego tenemos la cosecante de alfa. Es igual a la inversa del seno. O sea, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esas 6 son las razones trigonométricas con las que se va a trabajar con relación a un ángulo agudo. En esta oportunidad habíamos cogido el ángulo agudo alfa. No hay que olvidarnos, son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. También adicional a eso, debo tener en cuenta lo siguiente, porque me va a servir para poder trabajar el teorema de Pitágoras. Con relación a este triángulo rectángulo, ¿qué voy a decir en el teorema de Pitágoras? Va a ser hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos, que es A en este caso al cuadrado, más O al cuadrado, que viene a ser el otro cateto. También tengo que tener en cuenta que en todo triángulo rectángulo, la suma de los ángulos, por ejemplo este es alfa, un ángulo agudo, y le vamos a nombrar beta acá. Alfa y beta son dos ángulos agudos. La suma de sus ángulos agudos va a ser igual a ¿quién? O sea, alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Todas esas indicaciones tenemos que tener presente, alumnos, para poder hallar la solución a los diversos problemas que nos van a presentar. Ahora vamos a pasar los ejemplos que yo les he enviado al COF, pero acá los voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, me dicen, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ya, reduce E, me dice. Reduce E. Ya tengo el ángulo A, tengo el ángulo C y acá es recto en B. Me están pidiendo que yo reduzca E es igual a toda esta expresión. Pero yo sé que en este triángulo, por ejemplo, seno de A. ¿Cómo se forma el seno de A? Cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, A sobre B, por secante de C. La secante es el opuesto del coseno. Si el coseno es C, si el coseno es A sobre B, entonces la secante va a ser B sobre A. Acá colocamos. Más coseno de C, con relación al ángulo C, coseno A sobre B, ahí tenemos A sobre B, por la cosecante de A. Cosecante de A es lo opuesto del seno. Si el seno es A sobre B, quiere decir que lo opuesto es B sobre A. Lo colocamos B sobre A. ¿Y qué está pasando acá? Se cancelan. A con A se va, B con B se va, me queda la unidad. A con A se va, B con B se va, también me queda la unidad. Y 1 más 1 es 2. Mi resultado entonces es 2 unidades.
Pasamos al siguiente problema. Problema número 2 dice, si alfa es un ángulo agudo tal que coseno de alfa es igual a 1/3. Coseno de alfa es igual a 1/3. Cuando te dicen el coseno de alfa es igual a 1/3, también te están diciendo lo que ya sabes. ¿Cómo se forma el coseno? A ver, ¿cómo se forma el coseno, alumnos? Se forma con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por eso es que este 1 lo coloco acá, 1K, y este 3 lo coloco acá como 3K. Pero me falta hallar X. Entonces voy a decir por Pitágoras. Esto es la hipotenusa. 3K elevado al cuadrado es igual a X al cuadrado más 1K al cuadrado. 3K al cuadrado, 9K al cuadrado es igual. Baja el X cuadrado más 1K al cuadrado es K al cuadrado. Reducimos. X al cuadrado es igual 8K al cuadrado. Ahora, como X al cuadrado no me piden, lo que me piden es X, entonces yo le hallo la raíz cuadrada ¿a quién? A 8K al cuadrado. Entonces se cancela, para acá se cancela el exponente y la raíz, pero el 8 lo simplificamos como 2 raíz de 2. Entonces me queda 2 raíz cuadrada de 2K. Eso viene a ser mi resultado. Eso viene